Marta Maffei, ¿cómo le va? Gracias Bien. por este ratito. Al contrario. Hay imágenes que se renuevan, ¿no? Sí, se reiteran. Y se reiteran. Se reiteran, sí. Incluido un poco la escenografía hoy de la Plaza del Congreso. Sí, la Plaza del Congreso, el discurso de Susana de Cive, ¿no? Que en su momento también confrontó fuertemente con los trabajadores de la educación y que a pesar de que parece que tiene la receta no la pudo aplicar, no la puso en vigencia y el sistema educativo entró a partir de ese momento, tal vez un poquito antes, en una fuerte decadencia, en una situación grave, digamos. Porque usted reconoce que hoy la educación es peor que la que había hace 20 años. Sí, y mucho peor de lo que había hace 40. Es decir, el sistema educativo ha decaído. En realidad es sencillo decirlo porque aunque a uno no le gusten las pruebas PISA o considere que no son las mejores o las PEA o lo que sea, yo soy de los que consideran que no son buenas pruebas, pero dan testimonio de algunas cuestiones. Entre otras cosas, por ejemplo, aunque no lo difunde el gobierno, esas pruebas demuestran que los mejores rendimientos, los éxitos mayores de los alumnos son en las escuelas públicas de élite, digamos, el Nacional Buenos Aires, el Colegio Pellegrini. Lengüitas. Están por encima de cualquier escuela privada, digamos. Bueno, tampoco hay muchas escuelas privadas en la Argentina, la mayoría son de gestión privada, pero son escuelas públicas que financia el Estado, ¿no? Los salarios y demás. Enteramente privadas creo que no hay más del 4%. Pocas, exactamente, 5%. Son muy poquitas. Muy caras, por otra parte, muy elitistas. Digo, además de que las escuelas de élite son públicas, digamos, o con mejores rendimientos, sí, que superan incluso los rendimientos de Finlandia, muy bien. Del otro lado, la fotografía dice que nosotros tenemos escuelas con el rendimiento de Biafra. O sea que lo que ha sucedido en la República Argentina en los últimos años ha sido una fractura del sistema educativo, una profunda desigualdad dentro del sistema educativo. Aquel viejo sistema educativo que sentaba al chico del comerciante, el hijo del obrero con el hijo del inmigrante, que construían una comunidad dentro de la escuela, que establecían, la que conocimos nosotros, ¿no? Esa escuela pública integradora, esa escuela pública que sirvió no solamente para eliminar el analfabetismo y generar un puntal en América Latina y en el mundo. La Argentina fue de los países que tuvo el mejor rendimiento educativo en el mundo, sino que también sirvió para la integración nacional. Fue que lo que había pensado el presidente Avellaneda efectivamente se cumplió. Ese sistema educativo, escuela pública, laica, gratuita, obligatoria, que incluía a todo el mundo, la escuela de la inclusión, sirvió para integrar la nación, favoreció el proceso de integración. De eso a esta escuela fracturada, fragmentada, escuelas pobres para pobres, escuelas albergues sin la adecuada contención alimentaria, escuelas en las que los chicos por distintas razones, porque no tiene tanto que ver con los docentes son los mismos, tienen los mismos títulos en todas las escuelas públicas, las escuelas privadas son los mismos, los trabajadores de la educación. Pero las circunstancias que atraviesan hoy los chicos son muy graves. Vean las estadísticas de Juan Cari, tenemos más del 12% de los chicos desnutridos adentro de la escuela. Así, y con diversos grados de desnutrición. Un analfabetismo funcional también alto. Personas que aprendieron en algún momento a escribir y a leer y finalmente luego perdieron ese ejercicio. Tenemos armas adentro de la escuela, tenemos chicos que vienen armados a la escuela. Tenemos una docente que da más de comer que enseñar. Exactamente. En muchos casos. Tenemos violencia. Es decir, la violencia no es patrimonio solamente que está afuera de la escuela, entra a la escuela también. Chicos, porque el violento está en la escuela, está afuera y está en la escuela. Está afuera y está dentro. Tenemos situaciones graves con el alcoholismo, con la drogadicción. Los lunes es muy difícil dar clases en la escuela. Los lunes es muy difícil dar clases. Muy difícil, y sobre todo en la escuela media, ¿no? Así que los docentes hemos tratado, aunque sin reconocimiento, de realizar un esfuerzo muy significativo para consensuar en la escuela, para negociar en la escuela un piso que permita que esas situaciones graves igual dejen de enseñar. Y permitan aprender, a pesar de que hay todo un discurso fascista que plantea, no pueden estar en la escuela, hay que sacarlo, vino con armas, está rogado, lo que sea, el chico se tiene que ir. Y los docentes hacen un gran esfuerzo para encontrar un camino para que se quede y para que mejore sus conductas, ¿no? Es decir, para que aprenda, para que pueda encontrar una vía alternativa en su vida, no solamente dentro de la escuela.
por supuesto, un esfuerzo poco reconocido y es un esfuerzo más generalizado, más grande en la escuela pública. Algo desamparado, ¿no? Digamos. Sí, en este esfuerzo, por ejemplo, prácticamente no hay escuelas que tengan un asesor pedagógico, un psicólogo que dé una mano. El docente es una persona que aprendió a enseñar, pero que no aprendió no necesariamente es un psicólogo. Pasa con los médicos en los hospitales, exactamente. Bueno, o con el policía que va a un barrio y le cuesta entrar. Exactamente. Bueno, y atender estas conductas, ¿no? Con las herramientas intuitivas, digamos, más que con realmente un apoyo significativo. Y fíjese en las estadísticas que brinda el Ministerio de Educación, las últimas, las que atañen al año pasado, se deduce que en las escuelas públicas hay un docente cada 15 alumnos. Es un promedio, ¿no? En tanto que en las escuelas privadas hay un docente cada 13 alumnos. La relación es un poco mejor, porque en la escuela pública, cuando nosotros decimos que hay un docente cada 15 alumnos, estamos diciendo que son aulas de 50 chicos y que tienen 6 o 7 docentes porque tienen, digamos, distintas asignaturas o lo que sea. Y ya no solo en primaria, sino ahora, también ahí hay una discusión sobre el ausentismo, en las suplencias, sobre determinados beneficios. ¿Es un capítulo a revisar o no? Sí, claro, sí, pero tiene varias aristas, ¿no? Algunas me gustaría comentárselas. En la docencia hay una fuerte incidencia de mujeres. Sí. Así que el embarazo tiene un peso significativo dentro de la docencia. Tuve una madre docente, así por que eso. sé de qué se trata. Por otro lado, la cultura en nuestro país es el cuidado del niño enfermo, del familiar enfermo. Es bastante poco frecuente que el papá se quede en la casa cuidando a los chicos. Cuando hay un niño enfermo, en general, es la mamá. Estas situaciones están cubiertas por las licencias. Lo mismo con el enfermo de cáncer. Si la enfermedad dura 2 años, 5 años, 3, está cubierto. Y es un régimen absolutamente legal y beneficioso para el conjunto de los trabajadores, que no tiene nada de ilegítimo. Ahora, si en complicidad con algún médico, que también debería ser sancionado, aparecen certificados que no tienen nada que ver con la situación y hay abuso, tiene que ser sancionado el docente y el médico que extendió el certificado. Esto no significa que porque hay abuso yo le voy a sacar la licencia a todos los demás. Hay que revisar la situación. Perdón, Pablo, ¿este sistema funciona solamente en Argentina? Porque la comparativa dice que nosotros tenemos más ausentismo docente que cualquier otro país. Sí, no sé si que cualquier otro, pero que otros países. Entonces, ¿es únicamente para la Argentina este tipo de licencias o también rige en otras partes del mundo? Más que no es el tipo de licencia. Es el abuso que se hace inadecuadamente de la licencia. No es que yo le tengo que sacar la licencia por maternidad, ahora si alguien finge que está embarazada y lleva un certificado que está embarazado, eso es un delito, digamos, está incurriendo en una gravísima falta y disfruta de una licencia que no le corresponde. Lo mismo que el que finge una enfermedad. Y el certificado médico que certifica que esa persona tiene una enfermedad también está cometiendo una ilegalidad. Por eso nosotros siempre lo planteamos de esa manera. Hay que ser muy severo en el que infringe la ley, muy severo en el que finge, muy severo en el que otorga un certificado, con sanciones efectivas y ciertas. Eso no significa que yo le tengo que sacar la licencia que le corresponde al que tiene derecho. Es decir, para que nadie abuse no puede decir, bueno, en adelante no me importa, si tiene cáncer o lo que tiene, no hay más licencia. Esto es un absurdo. No sé si se entiende lo que estoy planteando, ¿no? Marta, 2 o 3 preguntas muy puntuales, ayúdeme con la brevedad. La primera, ¿lo ve a Macri parecido a Menem en la política educativa o es muy distinto? ¿Es una analogía que no se puede hacer ni formular? Sí, en realidad son bastante parecidos. No hay ciertamente una política educativa en serio en la República Argentina. No hay un proyecto educativo nacional y no hay un proyecto de país en el que uno pueda encajar el proyecto educativo. Es decir, es muy difícil enseñar para dentro de 15 o 20 años, porque uno no enseña para mañana, sin saber qué va a pasar dentro de 15 o 20 años. Le hago la otra pregunta. Tener un proyecto, ¿no? Correcto, le hago la otra pregunta. ¿Y el kirchnerismo tuvo un proyecto educativo y un proyecto de país? Creo que no, tampoco. Hubo muchísimas debilidades. Porque si no, no estaríamos donde estamos, ¿no? No, claro, no. Esto, por eso yo dije que venía hace 40 años, y no dije, salvo que en la época kirchnerista no sucedió. El déficit es muy severo, viene de hace mucho, tiene componentes sociales, componentes económicos. Nosotros intentamos, desde la Carpa Blanca, desde otras actitudes que trabajamos en la CETERA, encontrar instrumentos legales que evitaran
evitaran el conflicto permanente por la asignación del recurso, es decir, el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo Nacional de Financiamiento, la Paritaria Nacional. Tratamos de buscar instrumentos legales. La CETERA, me consta, convocó al gobierno el mes de enero para tener la discusión salarial. La convocó durante todo enero, la convocó durante todo febrero, en marzo hizo paro, pero esto no quiere decir que no haya cumplido los pasos legales para que esto no tuviera este desenlace. Ahora, a esta situación, esto no se resuelve solo con lo económico. Mire, la educación no puede ser improvisación. Tal vez algunos se vanagloriaban y se ufanaban de que en las escuelas se incluyó inglés y computación. Si alguien cree que un chico hoy se salva porque sabe inglés y computación, está profundamente equivocado. Tal vez tendría que aprender chino para meterse ahora en el modelo de negociación que el gobierno está instalando. No se trata de aprender otros idiomas, se trata de ver si se puede recuperar la línea científica y tecnológica que la Argentina y aprender a aprender, desarrollar. ¿no? Claro. Es un poco el desafío de la educación. La permanencia en el sistema educativo. Y la idea, yo legitimo y creo que cuando un gobierno gana las elecciones tiene derecho a fijar políticas. Sí, sin duda. Ahora, la política educativa no se puede cambiar cada 4 años. Uno no enseña 4 años con un sistema y dentro de 4 años empezamos diferente, tiene continuidad. Por eso, más que una política de gobierno, la política educativa debe ser una política de Estado. Bueno, como la política exterior, como probablemente la política económica, porque no pueden cambiar las reglas todo el tiempo tampoco. Exactamente. Entonces, país previsible, entre comillas. Consensuar una política de Estado significa bajarse de la soberbia, bajarse del autoritarismo, entender que hay otras miradas, que hay otros partidos políticos que tienen miradas diferentes y que pueden ser los que gobiernen en otra oportunidad, entender que hay intereses disímiles, que hay sindicatos, que hay organizaciones de padres, que hay organizaciones de estudiantes y muy buenas organizaciones de estudiantes, que hay organizaciones de científicos y que todos nos tenemos que sentar a ver qué queremos para la educación pública, ¿no? Este es lo que falta. La Argentina no ha podido construir un consenso que construyó en la época de Avellaneda. O sea, en el año 1880, 1890, la Argentina, a través de la ley 1420, tuvo un proyecto de educación laica, gratuita, obligatoria, laica, que duró 70 años. No es que cada gobierno posterior empezaba a discutir a ver si cuál era el sistema educativo. Y hoy todavía eso caducó y hoy no tiene sustitución. Gracias por este rato. No, quería escucharla, muy gentil.